profundo de la ciudad se alza un hospital antiguo. Sus muros de adobe y piedra llevan la marca del tiempo, como si respiraran todavía las penas y esperanzas de quienes pasaron por allí. Y fue en esos pasillos donde nació una de las leyendas más famosas de México, la planchada. Corrían los años 40 y 50. La modernidad tocaba las calles con tranvías eléctricos, con radios que llevaban las noticias a las casas y con un México que buscaba crecer después de la revolución. Pero dentro de los hospitales el mundo parecía detenido en otra época. La medicina avanzaba, sí, pero todavía se combatían batallas silenciosas contra enemigos invisibles. La tifoidea, la tuberculosis, la poliomielitis, enfermedades que doblegaban familias enteras y que llenaban las salas con el eco de la tos, el murmullo de las oraciones y el llanto contenido de quienes esperaban un milagro. Los hospitales eran entonces templos de solemnidad. Sus pasillos interminables se perdían en la penumbra, con techos altos que devolvían cada sonido como un eco sagrado. Las lámparas de neón parpadeaban como estrellas cansadas y el aire llevaba consigo un olor penetrante a éter, cloro y desinfectante. Ese olor que se mezclaba con el miedo de los pacientes y las plegarias de sus familiares arrodillados en silencio. Las enfermeras de aquella época eran figuras de respeto y disciplina, uniformes blancos perfectamente almidonados, cofias impecables que coronaban sus cabezas y zapatos que brillaban como espejos al inicio de cada turno. La perfección no era un lujo, era una obligación, porque en esos tiempos una arruga en la tela podía interpretarse como desorden y el desorden como negligencia. El ambiente hospitalario tenía un ritmo propio, los pasos acelerados de los internos, el tintinear metálico de las bandejas de instrumentos, el golpeteo de relojes de bolsillo que marcaban la hora en la medicina. Cada detalle parecía recordarles que allí, entre el silencio y la prisa, la vida y la muerte se rozaban con cada instante. Y entre esos muros severos se fue gestando una historia, la historia que comenzaría como un simple rumor, pero que con el tiempo se convertiría en leyenda, una leyenda que todavía hoy se susurra en voz baja cuando la noche se vuelve demasiado oscura. Entre las muchas enfermeras de aquel hospital había una que destacaba por encima de todas, no porque hablara más fuerte ni porque buscara el reconocimiento, sino porque su sola presencia cambiaba el aire. La llamaban la enfermera perfecta. Su uniforme era impecable, tan blanco que brillaba incluso bajo la luz tenue de los pasillos. Cada pliegue estaba en su lugar, cada botón cerrado con exactitud casi militar. El almidón hacía que la tela pareciera recién planchada, aunque llevara ya 12 horas de guardia. De ahí dirían después su nombre, la planchada. Sus zapatos siempre ilustrados apenas rozaban el suelo, y sin embargo todos sabían cuando estaba cerca. No era un sonido lo que la anunciaba, sino un cambio en la atmósfera, un silencio sereno, una calma inexplicable, como si la enfermedad misma se retirara unos pasos cuando ella entraba en la habitación. Su dedicación era inquebrantable. Podía pasar noches enteras junto a un paciente, acomodando las sábanas con paciencia maternal, colocando un paño frío en la frente de un enfermo febril, o simplemente tomando una mano temblorosa para dar consuelo a quien no tenía a nadie. Los internos la observaban con asombro. Algunos intentaban imitar su exactitud, pero siempre había un detalle imposible de replicar. Esa serenidad que transmitía, esa disciplina que parecía nacer no de la norma, sino de algo más profundo, casi sagrado.
Se cuenta que en una ocasión un niño enfermo de pulmonía se resistía a dormir. Ella se inclinó sobre su cama, le contó un cuento en voz baja y antes de terminar la historia, el pequeño ya respiraba con calma, como si las palabras hubieran sido medicina. Cuando los médicos revisaron al amanecer, el niño estaba fuera de peligro. Era la enfermera ideal, ejemplo de entrega, de disciplina y de un amor absoluto por su labor. No necesitaba aplausos, porque su mayor satisfacción era ver un suspiro de alivio, una fiebre que cedía, un corazón que recuperaba fuerzas. Demasiado perfecta, decían algunos, demasiado buena, demasiado luminosa para ser de este mundo. Pero detrás de aquella imagen de perfección se escondía una historia dolorosa. Dicen que se enamoró de un médico joven, un médico encantador, de sonrisa confiada y mirada que prometían mundos enteros. Él supo conquistarla con palabras dulces, con atenciones mínimas que para ella eran todo, y con promesas que parecían eternas. Ella, ingenua y sincera, le entregó su corazón sin reservas. Creyó en él como se cree en la fe misma. Él le juró que algún día regresarían juntos, que dejarían atrás los pasillos fríos del hospital para construir una vida en libertad. Pero nunca volvió. Ella lo esperó, una semana, un mes, un año entero. Esperó cada turno, cada guardia nocturna, mirando hacia la puerta, con un anhelo que la consumía. El sonido de pasos en el corredor hacían que su corazón se agitara, solo para hundirse de nuevo en el silencio. Las ventanas del hospital se convirtieron en sus aliadas y sus enemigas. Allí se quedaba, contemplando la calle, esperando la silueta que nunca regresaba. El reloj marcaba las horas con crueldad y cada campana de medianoche era una herida más en la esperanza que poco a poco se marchitaba. Algunos cuentan que la tristeza fue enfermándola, como un veneno lento que se extendía por su cuerpo. La disciplina que antes la mantenía erguida, la exactitud que la hacía parecer invulnerable, empezó a quebrarse con suspiros, con ojeras, con una palidez que ningún maquillaje podía disimular. Dicen que finalmente la enfermedad la postró en una cama, en el mismo hospital al que había entregado su vida. Otros aseguran que su destino fue más cruel, que un accidente en los pasillos, quizá una caída, quizá un desmayo en plena guardia, la dejó sin vida en cuestión de segundos, como si el destino hubiera querido sellar su unión eterna con aquel lugar. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que su espíritu nunca pudo abandonar el hospital. Quedó atado a esos muros que la habían visto amar, soñar, esperar y morir. Así nació su condena, la de la enfermera que, aun después de la muerte, seguiría caminando entre camas y pasillos, la que después sería recordada en susurros y en murmullos como la planchada. Pasaron los años y comenzaron los relatos extraños. Al principio eran apenas rumores, comentarios que se deslizaban en las cafeterías del hospital o en los pasillos silenciosos de madrugada. Pero pronto las coincidencias fueron demasiadas y la leyenda empezó a tomar forma. Pacientes en estado crítico despertaban al amanecer con fuerzas renovadas. Los médicos lo atribuían a una mejoría repentina, pero lo extraño no era la recuperación, sino lo que los pacientes decían haber vivido. Una enfermera me cuidó toda la noche, murmuraban. Me dio medicina, me acomodó la almohada y aseguró que todo estaría bien. El personal revisaba los registros. Ninguna nota médica, ningún cambio de turno, ninguna visita registrada. Nadie había entrado en esa habitación y, sin embargo, los enfermos mejoraban. Un anciano
Con la voz quebrada por los años, aseguró haber sentido una mano tibia que le sostuvo la suya cuando ya no podía más. Me dijo que no tuviera miedo, que aún no era mi hora. A la mañana siguiente estaba fuera de peligro. Una enfermera joven contó entre lágrimas que en su primera guardia nocturna vio una silueta blanca entrar en la habitación de un niño. Pensó que era parte del personal, pero al entrar detrás de ella, la cama estaba vacía. El niño, hasta entonces febril, respiraba tranquilo. Hubo también un niño que al despertar dijo que la señora de blanco me contó un cuento para dormir, y las demás enfermeras juraban que nunca lo dejaron solo. Cada testimonio parecía imposible de comprobar, pero juntos formaban un mosaico inquietante. Una enfermera invisible que aparecía en silencio, cumplía su labor con paciencia infinita y desaparecía sin dejar rastro. Nadie sabía su nombre, nadie podía explicar su origen, pero todos coincidían en un detalle. Su uniforme era blanco, tan impecable que parecía recién planchado. Los rumores se esparcieron como un murmullo, primero tímido, como un secreto compartido entre susurros, y después tan fuerte que nadie podía ignorarlo. Un uniforme demasiado blanco, demasiado pulcro para pertenecer a una simple mortal. Un rostro sereno, inmutable, que parecía atravesar el alma en una sola mirada. Algunos trabajadores comenzaron a temerle. Decían que si la veías de frente, demasiado cerca, eso significaba que tu final estaba próximo. No importaba tu edad ni tu condición, si sus ojos se clavaban en ti, era señal de despedida. En cambio, otros la veneraban casi en silencio. Aseguraban que era un ángel disfrazado de enfermera, una aparición enviada para dar segundas oportunidades a quienes aún no debían marcharse. Un espíritu protector que no pedía nada a cambio, salvo cumplir el juramento que había hecho en vida. Los pasillos del hospital se llenaron de tensión. Cada sombra proyectada por la luz mortecina de las lámparas podía ser ella. Cada reflejo en los vidrios oscuros podía esconder su silueta. En la madrugada, el eco de pasos se volvía insoportable. Un ritmo pausado que avanzaba por los corredores vacíos y que al detenerse helaba la sangre de quien lo escuchaba. Un médico juró haberla visto inclinarse sobre un paciente en coma. Entró de inmediato, pero no había nadie junto a la cama. El enfermo, sin embargo, abrió los ojos al amanecer. Una enfermera veterana aseguraba que cada vez que ella aparecía, la temperatura de la sala descendía varios grados y que el aire se impregnaba de un olor metálico, como el hierro de la sangre. El hospital entero comenzó a vivir dividido entre el misterio, el miedo y la esperanza, porque si bien algunos la consideraban un presagio de muerte, otros esperaban verla, como si en esas presencias silenciosas se escondiera la única posibilidad de sobrevivir. Fue entonces cuando los más viejos del hospital decidieron hablar, no en voz alta, nunca en medio de todos, sino en rincones apartados, en las guardias nocturnas, cuando el silencio era tan profundo que cualquier palabra se volvía peligrosa. Esa enfermera, nosotros la conocimos, decían con un hilo de voz, como quien revela un pecado. Su nombre se fue perdiendo con el tiempo. Las nuevas generaciones ya no lo recuerdan, pero entre los pasillos más antiguos, su recuerdo permanece vivo, como el eco de una mujer entregada a su vocación, traicionada por el amor y condenada a servir más allá de la muerte. La llamaron la planchada, por ese uniforme que siempre parecía recién almidonado, tan perfecto, tan impecable, que ningún ser humano podría mantenerlo así durante horas de trabajo. Era la señal de que lo que caminaba allí
ya no pertenecía al mundo de los vivos. Pero a diferencia de otros fantasmas, ella no buscaba venganza, no pretendía infundir terror en quienes la encontraban. Lo único que quería era cumplir con el juramento que había hecho en vida: cuidar a los enfermos, brindar alivio en el dolor, acompañar a quienes se debatía entre la vida y la muerte. Su alma atrapada, sí, atada a los muros del hospital que había sido su mundo, pero también un espíritu fiel, incapaz de abandonar a quienes sufrían. Algunos ancianos del hospital aún aseguran, con los ojos húmedos, que ella sigue rondando porque todavía espera a aquel médico que nunca volvió. Otros dicen que su pena se transformó en vocación eterna y que mientras existan enfermos abandonados, la planchada nunca descansará. Una cosa es cierta: su promesa fue más fuerte que la muerte, y hasta el día de hoy esa promesa sigue cumpliéndose en silencio. Hoy la leyenda sigue viva. No está encerrada en los libros, ni pertenece únicamente a los ancianos que la recuerdan. Sigue caminando. En Monterrey, en la Ciudad de México, en hospitales de Puebla, Guadalajara, Oaxaca, los relatos de la planchada aparecen una y otra vez, como si el mismo fantasma viajara allí, donde el sufrimiento es más grande. Pacientes y médicos aseguran haberla visto. Algunos apenas una silueta blanca que cruza el pasillo sin dejar huella. Otros, el rostro completo de una enfermera impecable, con mirada serena y voz suave, que aparece siempre en la madrugada. A veces, cuando la esperanza se desvanece, cuando la soledad pesa más que el dolor, la planchada aparece, con su uniforme almidonado, su cofia perfectamente colocada y ese extraño resplandor en los ojos que nadie puede explicar. Dicen que es un mito, una invención para calmar a los enfermos, un consuelo disfrazado de historia, pero otros juran que es real, que todavía camina por los pasillos cuando todo parece perdido. Y es ahí donde la leyenda trasciende, porque la planchada ya no es solo un fantasma, es un símbolo, un recordatorio de la entrega silenciosa de tantas enfermeras y enfermeros que vivieron su vida en hospitales olvidados. La historia nos habla del dolor del abandono, pero también de la fuerza de un juramento, el juramento de cuidar aunque la propia vida se apague. Y entonces queda la pregunta, la que muchos prefieren no hacerse: ¿quién cuidará de ti cuando la noche sea más oscura? La planchada no es solo un fantasma de hospital, es un símbolo de entrega, un eco de amor roto y un juramento tan fuerte que ni la muerte pudo quebrar. Quizá en las noches más oscuras, cuando el silencio pesa demasiado y los pasillos parecen infinitos, ella aún camina entre nosotros, cuidando vidas en secreto, como lo hizo en vida, como lo seguirá haciendo en la eternidad. Pero recuerda, las leyendas solo siguen vivas mientras alguien las comparte. Son como brasas que se apagan en la memoria, se extinguen para siempre. Si alguna vez escuchaste hablar de ella, si conoces a alguien que jure haberla visto, cuéntalo, porque es así como las historias trascienden. Esto fue Voces que Cuentan, y ahora te toca a ti. ¿Te atreves a compartir la voz de la leyenda? Si quieres conocer más historias como esta, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en el próximo viaje a través de las voces que nunca mueren. Rituales que nadie vio, piano inverso, el tiempo gotea en la tierra como sangre en espiral. Leyendas rotas respiran con su lamento ancestral. Cantan las voces del polvo, fantasmas del surco y del sol. Cantan los nombres sin rostro que tejieron esta canción. Cantan los sueños del barro bajo lunas que ya no están.
cantan la tierra que habla cuando nadie se queda a escuchar.